estar. Ya, buenas tardes para los que están presentes. Hoy, 14 de octubre, voy a realizar la presentación de la maestría en educación intracultural, intercultural y plurilingüe de la tercera versión, la socialización de la propuesta educativa. La propuesta educativa titula Fortalecimiento de los conocimientos en valores sociocomunitarios en las y los estudiantes de la Unidad Educativa Filadelfia. Bueno, esto está trabajando mi persona, Lilian Beatriz Quispe Delgado. Y el trabajo que estoy realizando se justifica desde las normativas internacionales que van desde la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios, que fue aprobada el 13 de septiembre del 2007, en el que indica que toda persona tiene derecho a desarrollar libremente, independientemente del territorio donde se encuentre, su cultura, su religión, sus tradiciones y sus costumbres. También me justifico en lo que es la Ley de Educación 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en especial en los artículos 3, 4, 5 y 10, donde indica que toda persona tiene derecho a la educación intercultural y plurilingüe. Además de eso, en las bases de la educación nos indica que está libre de tomar una decisión, o sea, la educación es participativa, democrática, desde un ámbito diverso, múltiple. También nos indica que la educación debe ser potenciada a través de los saberes y conocimientos de los idiomas o las culturas de los pueblos indígenas originarios, ¿ya? También es importante promover la interrelación y la convivencia en la igualdad. Entonces, eso a través de los valores sociocomunitarios, ¿ya? En el modelo educativo sociocomunitario productivo, me estoy basando al desarrollo de lo que son los valores sociocomunitarios que promueven la convivencia armónica en los seres humanos desde esa convivencia de la madre tierra y el cosmos para el vivir bien. En cuanto al modelo educativo, sabemos que no emerge de la teoría, sino que debe emerger de las realidades de acuerdo al contexto y a las características geolingüísticas o geoculturales del contexto. Pero cuando hablamos de valores sociocomunitarios son amplios, entonces se va a trabajar desde los valores sociocomunitarios de la familia, recuperar la integración de la familia, recuperar los valores culturales, porque vivimos en un espacio diverso en donde coexisten diversas culturas y diversas tradiciones. Entonces, también se va a trabajar en los valores religiosos, que es base fundamental también para fortalecer y lograr de alguna manera rescatar lo que es la identidad propia de cada uno. También el fundamento del currículum se plantea en la pluralidad de la cultura, en lo psicopedagógico, en el aprendizaje comunitario y el desarrollo de los momentos metodológicos tanto de la práctica, de la teoría, de la valoración y de la producción. Específicamente dentro del campo de lo que voy a trabajar, que es el campo de vida, tierra, territorio, en el área de ciencias naturales, desde ese campo se busca recuperar esos conocimientos en valores sociocomunitarios, se va a promover la práctica de esos valores sociocomunitarios
pero desde las experiencias de nuestros ancestros, tanto en la familia, tanto en la comunidad, pero rescatando, lo que queremos lograr es rescatar la identidad cultural de cada persona, que no se vaya perdiendo la identidad, porque según las leyes nos dicen que la identidad de la persona es propia de uno y lo puede desarrollar en cualquier contexto. Entonces, como sabemos que el contexto de Filadelfia existen de la cultura aymara, de la cultura quechua, que están perdiendo, que se están quedando en el olvido, que se están apropiando de culturas o de tradiciones extranjeras. Entonces, lo que se quiere es fortalecer esos valores y los conocimientos en esos valores más que todo, ¿ya? Entonces, desde los conocimientos sobre los valores sociocomunitarios, vamos a recoger esos conocimientos de nuestros ancestros, el hecho de que cómo ellos practicaban o desarrollaban una convivencia recíproca y complementaria desde su entorno y que generaba el de vivir bien. Además de eso, los valores también de alguna manera van a proporcionar el reflejo de la personalidad de los individuos como las expresiones del entorno moral, cultural, afectivo y social. Ay, perdón. Perdón, estoy un poquito atorado. Entonces, los valores personales que se van a ir recuperando no solamente van a contribuir al fortalecimiento de la comunidad, sino que también de la familia y de la escuela. Luego de la justificación se ha planteado lo que es el objetivo. Y en los objetivos que me estoy planteando es la consolidación de los conocimientos en las prácticas sociocomunitarias desde las realidades contextuales en las que viven las y los estudiantes del nivel secundario en la comunidad educativa de Filadelfia. Entre los objetivos específicos, se va a concientizar sobre las prácticas en valores sociocomunitarios desde el fortalecimiento de la autoestima en las y los estudiantes, tomando en cuenta que la autoestima es la base fundamental para fortalecer la identidad propia de cada uno. También se plantea el generar espacios en los procesos pedagógicos, en las prácticas de los valores sociocomunitarios. Otra de las actividades que planteo también es desarrollar ferias de integración cultural y dramatizaciones de situaciones reales desde las vivencias de las y los educandos, que permite el fortalecimiento de la integridad en la diversidad cultural en la que actualmente se encuentra Filadelfia. Tomando en cuenta que la comunidad de Filadelfia no ha desarrollado una identidad cultural propia y lingüística, entonces es importante trabajar tal vez en ese aspecto, pero desde el fortalecimiento y el conocimiento sobre lo que son los valores y cómo esos valores se han ido desarrollando a lo largo de muchos años en nuestros ancestros. Ya, entonces, la puesta en marcha de la propuesta educativa es la siguiente. Desde el modelo educativo se va a trabajar con el nivel secundario, tomando en cuenta que la educación se sigue desarrollando ese proceso en cambios ideológicos, porque existen aún personas que tienen el pensamiento arraigado en lo que es la colonización. Entonces hay que seguir trabajando en lo que es la ideología, el pensamiento colonial, ¿ve? También vamos a trabajar en lo que es las transformaciones de las creencias, las costumbres, las tradiciones, del hecho de pensar, el conocer nuestro contexto, el valorar
es decir, que los estudiantes no solamente valoren su propia identidad como cultura aymara o como cultura quechua, sino que también ellos se apropien y empiecen a aceptar y valorar lo que es la cultura, tradición, costumbres, creencias de la región amazónica, en este caso de la comunidad de Filadelfia. Geolingüísticamente, culturalmente, corresponde a la lengua tacana en Filadelfia aprender, pero no podemos aprender todo porque no existe una gramática estructural, no existen textos de apoyo, entonces los apoyos son mínimos, pero sí de un inicio arrancar con lo que son esos conocimientos, trabajar sobre esos conocimientos ancestrales y ponerlos en práctica desde las prácticas en valores. ¿Ya? Otro también, desde el campo de vida, tierra, territorios de ciencias naturales, se va a trabajar desde una horizontalidad con la familia, con nuestros ancestros que aún existen en las comunidades, los sabios y sabias, y la comunidad de una manera horizontal para que entre todos podamos desarrollar y de alguna manera lograr la integridad de la familia, ¿ya? Y el de vivir en armonía en la comunidad. Esto específicamente trabajar con el primer año de escolaridad porque ahí se va desarrollando los primeros pasos a tener que ya formarse como adolescente. Entonces es una etapa donde los estudiantes asumen un poquito más de compromiso y responsabilidad frente al estudio porque cambia de un siglo a otro siglo de educación. Entonces, por eso he tomado el primer año de escolaridad. En los procesos pedagógicos, ya se tendría que organizar lo que son los contenidos curriculares y priorizarlos al fortalecimiento de los valores sociocomunitarios desde las prácticas vivenciales de nuestros ancestros, el de cómo ellos vivían en armonía y en complementariedad con ellos mismos y con su entorno, con la naturaleza. Actualmente se va desarrollando situaciones, acciones del ser humano antropogénicas que van ocasionando la destrucción del medio ambiente. Entonces, de alguna manera, contrarrestar diferentes acciones que van sucediendo en nuestra actualidad. El fortalecimiento de los conocimientos. En cuanto al fortalecimiento de los conocimientos y valores comunitarios, lo que planteo desde los objetivos específicos, planteo actividades. Cuando hablo de concientizar, se va a trabajar sobre las narraciones de los sabios y sabias, lo que ellos van a empezar a contar, a narrar, a ir a averiguar experiencias, cómo ellos desarrollaban esa vida armoniosa antes. Otro también es realizar cuentos tradicionales y creencias desde las prácticas familiares y las prácticas comunitarias. También desarrollar un intercambio de opiniones entre compañeros sobre creencias religiosas que aún se siguen practicando en la comunidad. En cuanto a generar espacios en los procesos pedagógicos, se plantea trabajar espacios de intercambio de ideas sobre dilemas de lo que es el valor y lo que es la moral. Eh, También en esos espacios pedagógicos se plantea analizar diferentes situaciones conflictivas que han existido o que pueden llegar a existir en la familia, en la cultura y en la religión. También se propone trabajar en trabajos comunitarios pedagógicos desde la familia y con sus compañeros para que de alguna manera se fortalezca la relación entre diversas personas. En la tercera actividad, en el tercer objetivo específico, el desarrollar ferias de integración cultural y dramatizaciones, se propone trabajar, promover presentaciones de videos cortos, dramatizaciones de pequeñas historias que nos lleven a nosotros, que lleven al estudiante a reflexionar y a concientizar sobre la importancia de la práctica de valores sociocomunitarios. También planteo actividades de convivencia armónica, complementariedad con los actores de las instituciones educativas a través de juegos como los juegos de roles, puede ser,
Otra de las actividades que planteo es enseñar habilidades de comunicación y aceptación desde la diversidad que existe en nuestro contexto. Es decir, que en las y los estudiantes debemos desarrollar y potenciar la comunicación. Al desarrollar una comunicación adecuada, vamos a poder permitir la aceptación de diferentes culturas, tradiciones, religiones, costumbres. Y para finalizar, los resultados que se esperan. En los resultados que se esperan de las actividades que estoy planteando, es lograr contribuir. Está un poquito mal mi ya. Es lograr contribuir una vida armónica y complementaria con nuestro entorno, desde el asumir las prácticas sociocomunitarias. También los resultados que se esperan es desarrollar el interés de la apropiación de las prácticas sociocomunitarias en la familia y en la comunidad, además de fortalecer los valores sociocomunitarios y aceptar la diversidad del contexto, ya sea cultural o lingüísticamente. Además de eso, es fortalecer los valores en la familia y la cultura, revalorizando el sentimiento y la pertinencia e identidad cultural que actualmente vamos perdiendo por la aculturación en la que nos encontramos. Después de eso se hace un plan de seguimiento y monitoreo del proyecto. En el plan y monitoreo del proyecto se va a realizar puede hacer desde capacitaciones constantes en lo que son hacia los docentes, para que puedan realizar ese seguimiento de la recuperación de los valores sociocomunitarios, ¿ya? Entonces, el plan de monitoreo ya es desde la aplicación, las operaciones y todo el seguimiento. A eso acompaña lo que es el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades, la concientización de manera permanente y la generación de espacios que se den por lo menos al mes unas 2, 3 veces, y el desarrollo de las ferias sería a la conclusión de cada trimestre. Esto es una propuesta que se ha realizado, que se plantea. Hasta ahí sería. Y antes de finalizar, voy a agradecer la participación del licenciado Ricardo Songo, que es coordinador de la Universidad Pedagógica acá de Pando, al licenciado Willy Quiroga, que es coordinador de la Unidad Académica de Filadelfia, al licenciado Marcelo Condori Quispe, director de la Unidad Educativa de Filadelfia, al señor Iván Fidelis, no sé si logró ingresar, que es presidente del Consejo Educativo de Filadelfia, y a los docentes licenciados que están acá presentes. Eso sería en cuanto a la presentación de la propuesta de socialización. No sé si alguien tuviera alguna intervención, una sugerencia, una propuesta, la puede realizar. Adelante, Lisa. Bien, gracias. ¿Puedo participar, perdón? Sí, Lisa, adelante. Ya, en principio, agradecer, felicitarle, profesora, por el trabajo que está realizando. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, considero que está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Porque el tema de clase, toda la situación de investigaciones, significa, digamos, un poco moverse y hay veces hay limitaciones, pero cuando uno hace esfuerzo, nada es imposible, ¿no? En el trabajo que uno se ha perfilado. Quiero quizás un poco argumentar con respecto al trabajo investigativo que está realizando usted. Profesora, cualquier trabajo de investigación, por ejemplo, sabes muy bien que nos sustentamos, ¿no? Sobre ciertos aspectos. Me refiero, por ejemplo, ¿qué técnicas ha utilizado y métodos tal vez
para el trabajo investigativo sabemos muy bien de que es muy importante, ¿no? Esa parte para el mejoramiento de nuestro trabajo. Y tal vez sería interesante siempre, ¿no? El trabajo investigativo siempre llegamos a una conclusión, ¿no? Y esa parte creo que es importante también ponderar, porque está seguramente en etapa todavía aún a final el trabajo, ¿no? Entonces, solo esa cuestionante, perdón, profesor. Ah, ya, gracias, Liz. Este trabajo se está desarrollando desde el 2018, ¿ya? Yo he tratado de trabajar lo que es la recuperación de la lengua tacana, pero tomando en cuenta de que no existen hablantes en la comunidad ni en los alrededores, pero es importante la recuperación de la identidad propia del contexto. Entonces, se ha hecho una investigación en la cual he podido identificar que antes han venido las misiones a adentrarse por la explotación de la goma. Estaba en un tiempo de auge, más o menos por 1960, 62, 72, entonces estaba en un tiempo de auge donde las misiones han venido de otros países, han venido se han aproximado a las tribus, a más o menos, si yo estoy hablando del Tacana, juntamente con la familia, porque había como 50 tribus en la Amazonía de Pando, había como 50 etnias antes, pero de esas etnias simplemente lo que nos habla el padre Armentia nos dice que ha encontrado a los tacanas y a los cabineños, quienes han desarrollado una similitud, pero esa similitud también ha sido con la lengua aymara, porque ellos vivían, como eran tribus, han vivido pues cerca, entonces ha influido en su lenguaje. Entonces ellos se han empezado a trasladar al lado de Pando, entrando por Chivé, por todos esos lados, y se ha desarrollado, bueno, según la historia es que se ha desarrollado y se han quedado algunos de la lengua tacana acá en Pando, pero los cabineños se han interiorizado más a la región del Beni, al departamento de Beni. Por eso es que actualmente en Pando existe en el municipio, al ladito del municipio de Filadelfia, que es en San Lorenzo, en dos comunidades está lo que es la lengua tacana, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero con esta propuesta educativa es, de alguna manera, lograr identificar los rasgos característicos tal vez de la cultura tacana. Entonces, poco a poco adentrarnos a lograr recuperar en sí la cultura, las tradiciones, las creencias de lo que es la lengua tacana. Ya, gracias por responder. Lo importante sería quizás de alguna manera, alguna técnica específica quizás podría mencionar, porque es importante, ¿no? Seguramente, para realizar el trabajo investigativo, considero de que usted se acerca a ciertas personas hablantes en este caso, ¿no? Entonces, supongo al menos de que ha conversado en este caso sería una técnica de entrevista, podría ser, ¿no? Observación de alguna manera, porque el trabajo necesita, digamos, a través de un cuestionario, podría ser también, ¿no? Más que todo, yo creo que entrevista, ¿no? ¿Cuántas familias? Algo por ahí. O sea, implica en este caso de persona, usted como investigador y la parte investigada, la persona, ¿no? Que yo considero que es interesante ese tema porque el modelo nos exige eso, ¿no? De que nuestras culturas, más que todo nuestras lenguas, deben ser revalorizadas y además de eso, con nuestros estudiantes habría que quizás considerarles desde un punto de vista educativo, un poquito queriendo rescatar de alguna manera, ¿no? Entonces, tal vez así algunas puntualizaciones podría ser, porque es muy necesario también esa partecita, ¿no? Tomar en cuenta. Pareciera que no, pero es muy importante porque las técnicas, yo sé que son en su medio, es decir, los cuales nos ayudan a enriquecer el trabajo. Sí, Alice, respecto a eso me estaba olvidando igual, se ha aplicado desde una observación directa hacia la comunidad, en el cual se ha observado de que no existe una identidad propia en el contexto, ¿ya? Luego se ha recurrido a las entrevistas directas, a las entrevistas estructuradas y no estructuradas, en donde se ha podido percibir de que muchos están dejando en el olvido sus saberes, sus costumbres, sus tradiciones.
de diferentes culturas. Entonces también hay la apropiación, la aculturación de la lengua extranjera o la cultura extranjera como la es de los brasileros. Entonces en una coexistencia se ha llegado a analizar, se ha hecho también entrevistas a otras personas de por qué no practican su cultura, por qué no practican la cultura aymara, la cultura quechua, por qué lo están dejando en el olvido. Entonces, muchos de ellos argumentan y me indican de que el hecho de tener que integrarse a la sociedad donde están en un medio amazónico, muchas veces por vergüenza, por miedo, no lo van realizando, ¿ya? Pero lo que, como decías, lo que yo pretendo realizar con esta propuesta es de alguna manera iniciar con la recuperación o con el hecho de fortalecer un conocimiento hacia la cultura del contexto, pero sin dejar de lado la identidad cultural que tienen los comunarios, los estudiantes. Ya, gracias, profe, por aclarar esta situación. Hay veces es muy necesario, digamos, coadyuvar en este trabajo, mencionar siempre por lo menos 3, 4 técnicas y métodos, por lo menos, igual también 3, 4, ¿no? Es para que un poquito tenga más fruto, ¿no? Su trabajo, más sustento legal, como se dice, ¿no? ¿Y las conclusiones al que ha llegado, profe? A las conclusiones a las que he llegado, el de la maestría se está pasando por diferentes etapas. Entonces, una de las conclusiones a lo que yo ya he llegado es que se puede iniciar solamente iniciar con el fortalecimiento de la recuperación de los valores. ¿Por qué los valores son tan importantes, los valores todavía aún en un mundo que estamos, en un mundo globalizado, en un mundo donde está corrompido por la tecnología, en un mundo donde estamos perdiendo los valores y al perder nuestros valores, nuestra identidad propia de cada uno, estamos perdiendo también la identidad y la lengua de alguna manera, ¿ve? Porque la tecnología también eso influye a tener que alterar incluso la gramática lingüística, ¿no? Bueno, Lice, le cederé la palabra a Lice Willy, si está por ahí, que es coordinador de la Unidad Académica Filadelfia. Hola. Gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente, saludar a todos los presentes, licenciado Sonco, director Marcelino, que esta mañana creo nos estábamos viendo, o ayer, y nuevamente saludar un gusto, ¿no? A la licenciada Lilian y a todos los colegas. Igual felicitarle también por la etapa que ya está a la licenciada Lilian en la conclusión, digamos, de esta etapa de realizar la maestría en la elaboración del trabajo de investigación. Y como decía el licenciado Marcelino, todo trabajo de investigación también tiene que estar acompañado de su rigor académico. La temática es interesante, que se llama muy necesaria, digamos, para este tiempo, porque así también lo exigen, ¿no? Las diferentes problemáticas. Y como decía, el rigor académico también tiene que estar acompañado con las técnicas, las normas, etcétera, todo lo referente a la investigación. Simplemente hacer hincapié está apareciendo en estos momentos en el rescate de los valores sociocomunitarios. Más o menos yo lo asocio, digamos, a los hábitos alimenticios que tenemos en la casa. Si yo tengo un determinado hábito alimenticio, mi familia, etcétera, todos van a adquirir el mismo hábito alimenticio, ¿no? Es por ende, por correspondencia o como lo dijéramos, por inercia. Si yo voy a tener una determinada costumbre de comer diferente, ya sea chatarra o alimentos, los hijos, todos en la familia van a comer lo mismo. Entonces yo creo que de la misma manera se da en este tema de los valores sociocomunitarios. Sabemos que la familia es la base de la sociedad y trabajar simplemente con el estudiante tal vez no va a ser muy beneficioso.
Tal vez se podría ir más allá, ¿no? Trabajar con la familia podría ser, porque de ahí va a derivar ya de que el estudiante o el hijo, en este caso, adquiera y practique esos valores sociocomunitarios, recupere esa situación, porque si solo el estudiante va a estar inmerso en esa situación, igual, ¿no? Supongo que no va a dar muchos frutos, pero yo creo que la idea ya está hecha. Y sobre eso hay que trabajar y como sugerencia, ¿no? Lo otro también es incluir a los padres, etcétera. Y también en la parte de investigativa, en las normas de investigación, se mencionaba que existen un plan para el seguimiento, a ver cómo está yendo mi trabajo de investigación, se está cumpliendo, no está cumpliendo las etapas, existen dificultades, cómo estoy subsanando. Entonces también ahí, ¿no? Sugerir que se implemente un instrumento de seguimiento válido puede ser, o sea, válido por el investigador mismo, que esté aprobado por el mismo investigador, obviamente con las normativas generales de investigación que existen, ¿no? Para que así sea el trabajo más relevante, en otras palabras, más contundente, ¿no? Se ha utilizado estas técnicas, como decía el licenciado Marcelino, este instrumento, etcétera, aprobados por esta situación, validados mediante estos métodos, entonces ya ese trabajo siempre va a adquirir más credibilidad y va a ser como un aporte, ¿no? A la parte de lo que representa la ciencia. Entonces, simplemente eso, licenciada, otra vez felicitarle por el avance que se está haciendo y yo creo que ya lo van a concluir muy, muy pronto. Sí, gracias. Eso, licenciada, gracias. Y un Gracias. saludo a todos los... Alice Ricardo Songo, que es coordinador de la Universidad Pedagógica. Adelante, Alice. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas noches a todos los jurados, participantes en esta propuesta que hace la licenciada como producto de propuesta. Lo que yo quisiera detenerme es en la propuesta, pone el título, dice fortalecimiento de los conocimientos en valores sociocomunitarios productivos en las estudiantes de la unidad educativa de Filadelfia. Para ello se requiere que debe tener un mapeo para poder hacer ese fortalecimiento. Debe haber, como dicen los antecesores que me están antecediendo, los interventores, de tal manera que es muy importante tomar en cuenta esas directrices, dicen Liliana, porque con esas directrices tiene que haber pasado por mapeo, descubrir algunas falencias que hay, entonces a estas falencias que encuentras como profesional, el producto va a ser como fortalecimiento, como una propuesta. Esa propuesta tiene que dar alguna falencia, alguna dificultad, debilidad en el campo de la educación, en este campo que estás proponiendo, en este campo de interculturalidad. Conocemos muy bien que cuando uno a veces comparte un devocional, no soportan, no respetan ni el Estado laico, ¿no ve? No respetan, las personas, los profesionales mismos no se han transformado. Estamos en un país laico y aún cuando uno manda devocional, yo mando siempre todos los días devocionales y me encuentro con diferentes sujetos profesionales, hablando de profesionales, que no se han transformado y no respetan lo que es interculturalidad. Entonces, esas cositas sería muy importante delinear. Es una buena propuesta que está haciendo Liliana y darle esa propuesta dando un lineamiento claro, pero además de los insumos que tengas, de las investigaciones que ha hecho, haciendo un mapeo seguramente sobre esa propuesta gira, toda investigación. Para una propuesta tiene que haber hecho alguna investigación y alguna solución, y la propuesta es una solución alternativa para poder mejorar la calidad educativa. Solamente eso sería. Muchas gracias a todos los interventores. Por el tiempo.